Un nuevo caso de virus Anta se detectó en la clínica alemana. Se trata de una menor de 13 años internada la noche del día lunes. Este caso se suma a otros 17 conocidos en el país. Conversamos de esta situación con la urgencióloga de la Universidad Católica, Marieli Ercolano. Muchas gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias, buenas tardes. Lo primero, hay mucha gente que se ha asustado porque ha salido a la luz pública que hay más casos o marginalmente más casos que el año pasado, por ejemplo, respecto al virus Anta. ¿Es para preocuparse la situación o estamos en un panorama normal? La verdad es que el virus Anta se conoce que viene cada 5 años empieza a haber un poquito más de casos, cada 10 años un poco más, pero en la situación de todos estos incendios que tenemos es normal que se eleven los casos. Cualquier cambio climatológico hace que los ratones migren y ocupen nuevos lugares que pueden ser más cerca de las personas, y eso aumenta un poco los casos, pero en ningún caso estamos en una situación de alarma. Y en ese sentido, la gente que está saliendo de vacaciones, que está yendo a camping, ¿cuáles son las medidas que debe tomar, precisamente pensando en que hay lugares que puede haberse trasladado o migrado el ratón de cola larga? Bueno, las medidas son las que siempre el Ministerio de Salud ha estado promoviendo. Antes que nada, cuando uno llega a un lugar debe limpiar la zona. Esa limpieza tiene que ser hecha en forma protegida, con mascarilla, con guante y con cloro. 2 cucharadas soperas en 5 litros hacer una concentración de cloro que es capaz de matar el virus. Este virus se guarda en las deposiciones, en la saliva y en la orina del ratón. Estas se secan y una vez que uno entra al lugar, este polvillo se dispersa y la persona lo inhala. Por lo tanto, el momento de más riesgo es cuando uno entra a un lugar que está cerrado, donde pueden haber colecciones de este tipo de material. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, uno entra al lugar y protegido, abre las ventanas, deja orear media hora, 1 hora. Luego hace una limpieza profunda y no debería haber problema. Y en el caso cuando se está al aire libre y yo voy a montar una carpa, por ejemplo, en algún camping, ¿ahí también corro el riesgo? Porque las ES me imagino que están también a nivel natural, digamos, en la tierra, en el pasto. Pueden estar y para eso los lugares habilitados de camping tienen una limpieza un poco más profunda. Siempre hacerlo en lugar habilitado como primera cosa. Las carpas que se usan tienen que tener piso para no tener contacto directo con el suelo. Si usted ve heces o ve orina o restos de cosas donde puede haber habido un ratón, no elige ese lugar. Y la comida y el agua tiene que ser guardada en lugares sellados para que no atraiga este tipo de animales y que los pueda tener contacto. ¿Cuántos días después de contagiarme yo puedo tener el síntoma que me haga pensar que puedo haber sido contagiado de virus Anta? Es un problema porque la latencia, es decir, la distancia entre el momento en que uno inhala el virus hasta que empieza a tener los primeros síntomas es prolongada y no es siempre igual. Hay gente que tiene una latencia de 8 días, pero hay gente que tiene una latencia hasta de 45 días. Por lo tanto, el periodo es bien largo después de que uno va de vacaciones, donde puede tener síntomas. Lo que es raro es que uno vaya a campamento a un lugar el día 1 y el día 2 esté teniendo síntomas. Es más bien un poco más prolongado. Y además, como es la sintomatología muy parecida a la de una gripe, la gente se puede confundir, por lo tanto ahí hay otro problema. Ese es un segundo problema. La enfermedad tiene 3 etapas. La etapa de prodromo, la etapa cardiopulmonar, en Chile al menos así es como se manifiesta, y luego la etapa de convalescencia. El prodromo es una gripe, ¿ya? Dolores musculares, fiebre alta, a veces náusea, vómito, dolor abdominal. Se parece a cientos de infecciones virales que la gente ha tenido o puede tener. Sin embargo, entre 6 y 8 días después permanece con gripe. Eso no es normal. No, o sea, si yo creo estar resfriado, pero este resfrío se me larga más de 6 o 8 días, ya puedo preocuparme más. Digamos, claro, una gripe no dura 8 días, una gripe durará 5 días máximo. Luego viene la etapa ya más bien cardiopulmonar, que es la etapa que es letal de la enfermedad,
pasa de sentirse mal, con un poquito de moco, un poquito de tos, a una tos, dificultad respiratoria, baja la presión, hay alteraciones de conciencia, y ya es mucho síntoma mucho más florido, y es ahí donde uno puede hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico antes de eso, aunque usted vaya al médico, le van a decir tiene una gripe, porque en realidad es indiferenciable de otras enfermedades. Claro, o sea, antes de 5 días o 6 días, imposible que le hagan el diagnóstico. A menos que tenga este otro síntoma, porque como todo es un espectro, hay gente que se demora un poco menos, pero el promedio es 6-8 días. Y porque no hay un síntoma que No. le haga pensar a los doctores que es contagio por virus Anta. No, excepto la sospecha de que entre 8, 10, 12, 20, 40 días atrás estuvo en contacto, más esta gripe, y que se prolonga un poco y después pasa a este síndrome que es mucho más complejo, y es el que los pacientes tienen cuando uno hace el diagnóstico. En ese caso, la gente que podría sospechar debería llegar al doctor diciendo: ojo doctor, estuve en cierto lugar y sospecho que a lo mejor podría haber estado contaminado. Claro, o sea, si uno tiene esta gripe, este síndrome gripal, que es un poco más prolongado, empieza con tos, y tú estuvo de vacaciones en lugares donde pudo haber tenido algún contacto, es muy bueno que lo manifieste a su médico, que no siempre va a tener la presencia, porque no es algo usual de preguntar, pero en la medida que esto empieza a ser un poco más mediático, obviamente se empieza a preguntar más. Claro, y eso mismo, la mediatización, digamos, de los contagiados por virus Anta hace que aumenten las consultas sin que sea necesariamente Anta. Hasta ahora no es un fenómeno que hemos visto, pero obviamente cada enfermedad que es mediatizada aumenta la consulta en la urgencia, por gente que tiene temor de tener esta enfermedad. Y desde el punto de vista del tratamiento, cuando ya un paciente es declarado en estado grave, ¿cómo se lo trata a ese paciente? El virus Anta no tiene cura. No tenemos un remedio que yo le pueda dar a un paciente para que se mejore del Anta, ¿ya? Lo que se hace con los pacientes que desarrollan el síndrome cardiopulmonar, porque no todos los pacientes que tienen Anta llegan a ese estado. Hay un grupo que es menor al 10%, pero existe, que tiene la gripe y nunca más tiene los síntomas, pero que si uno toma muestras de sangre, se sabe que tuvo la enfermedad sin tener los síntomas. Pero el grupo que desarrolla el síndrome cardiopulmonar, eso es tratamiento de sostén en la unidad de cuidado intensivo. Cuando desarrollan dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, se pasa a ventilación asistida. Si esto no resulta, se pasa a cosas mucho más avanzadas que se llama ECMO, que es prácticamente una máquina a la cual lo conectan al paciente, que hace las veces de pulmón. Entonces oxigena y saca el CO2 de la sangre del paciente, pero en forma artificial. Y gracias a que en Chile tenemos disposición tanto de ventilación mecánica como de ECMO, la mortalidad desde que empezó el Anta en Chile, que fue alrededor del 95 hasta ahora, ha bajado. Desde un 60% inicialmente, ahora la mortalidad está alrededor de un 30%. Igual es muy alta. ¿Y el sistema público chileno está preparado, garantiza un buen tratamiento a gente que llegue contagiada por Anta? El sistema público chileno tiene todas las cosas que se necesitan para darle el sostén al paciente, porque esto es un juego de aguantar. Entonces el paciente tiene este problema, no lo puedo curar, pero lo sostengo mientras que su cuerpo es capaz de eliminar el virus, ¿ya? Obviamente la gente que tiene mejores defensas, que la gente joven, la gente más sana, va a tener mejor probabilidad de salir. Si la misma enfermedad le ocurre a una persona ya enferma, que tiene enfermedades pulmonares, que tiene otras enfermedades, que es anciano, sus probabilidades obviamente son menores. Pero esto es una cosa en que uno sostiene al paciente y es el sistema inmune del paciente el que termina eliminando el virus, y es una cosa de mantenimiento, y hay tanto ventilación mecánica como ECMO en el sistema de salud privado y público del país. Muy bien, Marieli Ercolano, urgencióloga de la Universidad Católica, muchas gracias por venir a aclararnos estas dudas en NN Chile. Muchas gracias a usted.